Indudablemente la pandemia, así como ha impactado a Colombia, ha impactado a todos los países, desde los más desarrollados a los menos desarrollados, por sectores. Algunos, como ustedes lo pueden observar en la gráfica, están teniendo menor impacto, pero en términos general todos estamos siendo impactados. Como lo estamos hablando en la comisión de alto nivel, hoy no es hablar de micro, pequeña, mediana y gran empresa, hoy es hablar de todo el tejido empresarial con la intención de proteger al máximo número de empresas, pero también el mayor número de empleos. Ustedes pueden observar en la gráfica que indudablemente como alimentos no podemos quejarnos. Nosotros hemos tenido provisión permanente de todos los productos de canasta familiar y productos incluso suntuosos que tienen que ver con alimentos. El campo, nuestros campesinos han sido unos héroes porque no nos han abandonado. Aquí creo que a nadie le ha faltado la oferta de los diferentes productos y aquí se refleja la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 0.1% en positivo, y también encontramos actividades financieras y de seguros, y las actividades inmobiliarias son las que están en el eje positivo. Y en el eje negativo, los de mayor impacto, podemos mencionar construcción, la industria manufacturera con un 25.4, comercio con un 34.3. Sin embargo, en comercio debo mencionar que la última encuesta que ha entregado el DANE, ya el comercio está marcando una tendencia algo positivo, sin decir que está en el eje positivo. Está disminuyendo este factor negativo precisamente como respuesta a las diferentes aperturas y a una cuarentena selectiva como se determinó. El más golpeado en el sentido de que no tienen opciones todavía claras. Ahí todavía la gradualidad es la que más está primando, son las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, que podemos ver que hay un impacto de 37.1%. Si nosotros vamos a empleo, como todo lo hemos visto por las cifras oficiales del DANE, comenzamos un abril con una pérdida de empleo 19.8. Aquí debo mencionar que el mes de abril, mirando otros indicadores, ha sido de los indicadores el mes donde más deterioro se dio en aspectos económicos y sociales. Sin embargo, en empleo, como nosotros, siendo unos empleadores responsables, comprometidos con el país, nosotros comenzamos a tomar decisiones graduales como suspensión de contrato, enviamos a personal a sus casas, nos reorganizamos hasta donde pudimos, seguimos pagando salarios sin que se elaborara. Por eso en el mes de abril no se nota aún tan significativamente en la afectación en empleo como se nota en el mes de mayo, pero podemos observar que ya otra vez está cediendo en junio. En julio se dio un pequeño pico, pero la idea cuando uno mira las expectativas precisamente es que con esa apertura, con ese apoyo de los diferentes alcaldes, porque ese es lo otro que debemos mencionar, no todas las alcaldías han dado la respuesta que el sector empresarial necesita, ni nos han dado la certidumbre que dentro de este gran nivel de incertidumbre nosotros podemos tener para hacer las aperturas. A pesar de ello, ya hoy hay un tejido empresarial significativamente abierto, y cuando uno habla de apertura, no necesariamente las empresas han hecho apertura total de sus procesos productivos. Algunos han decidido abrir parcialmente, otros han decidido incluso no abrir porque no les da la estructura de costo y las posibilidades de venta, porque recordemos que dependemos de una activación apropiada de la demanda. Cuando nosotros observamos los instrumentos que el gobierno nacional ha expedido, que es un sinnúmero de instrumentos, desde suspensión de pago de impuestos hasta subsidios, como en el caso de la nómina, nosotros podemos decir que esto ha tenido buen impacto, pero ya les explico en qué sentido.
Primero les voy a hablar qué número de empresas se han beneficiado. En total, hasta donde aplicó el subsidio, que es hasta el mes de agosto, se lograron beneficiar 134.369 empresas. La mayoría de las empresas son personas jurídicas y naturales, 22.413. En empleados, se logró impactar 3.375.000 y en dinero la totalidad de esos meses de subsidio representó 3.1 billones. Ya aquí hablamos de un elemento muy importante a transformar y a darle otra orientación, que es que se contaba con 6 billones de pesos y solo se utilizó un poquito más del 50%. Comenzamos con los peros, que no son solo para criticar, sino para sugerir reformas en un proyecto de ley precisamente para ampliar este subsidio a la nómina que se encuentra en el Congreso de la República, en la Comisión Tercera de Cámara y de Senado. Si nosotros vemos este beneficio frente al universo total de empresas registradas ante Cámara de Comercio, podemos decir que impactamos solo el 8%. ¿Por qué? Porque el número de empresas registradas en el RUES está en 1.643.849 empresas. Si lo vemos desde el punto de vista de dos bases de datos que cruzaron para dar acceso a este subsidio, que fue el RUES y el PILA, encontramos que logramos impactar el 24% del universo de 555.000. Tomando cualquiera de los dos universos, RUES, encontramos que este porcentaje, el 8 o el 24%, es muy bajo frente al gran reto que tiene el sector empresarial. Cuando les digo que el subsidio a quienes ha llegado, si es totalmente positivo, lo voy a explicar en esta gráfica, que es de la unidad de gestión de parafiscales, que ellos hicieron un análisis muy importante y creo que nos entregaron un insumo para nosotros sugerir ajustes muy apropiados. Si tomamos esta gráfica de dependientes, o sea, que son los trabajadores que dependen de la estructura formal del país, vemos cómo en el mes de abril, mayo y junio se nivela el aporte a seguridad social. Quiere decir que sí se logró, el subsidio sí logró detener esa disminución de aportes a seguridad social. Pero si nos pasamos a los independientes, podemos observar cómo abril, mayo y junio sigue disminuyendo el aporte a seguridad social. ¿Por qué? Porque los independientes no han tenido la opción de aplicar a un subsidio a la nómina o de ingresos como ellos estaban acostumbrados. Por otro lado, nosotros nos encontramos en tema de financiamiento con las garantías de una institución tan importante como el Fondo Nacional de Garantías, de la cual la COPI hace parte, somos miembros de la Junta Directiva y varias de las seccionales somos aportantes en pequeñas cantidades de acciones. Cuando le digo pequeñas, el 0.0000, casi 1 de acciones, pero allí estamos. Cuando nosotros vemos un programa de garantías, uno tenía la idea de que si nos dan garantías hasta el 90%, como fue en el caso de la nómina, los bancos iban a responder de mejor manera para darnos el acceso real al recurso. Resulta que se dispuso de 25 billones, que esto es realmente un aporte muy importante de un gobierno nacional, un ministerio de Hacienda que decide colocar 25 billones. Y vale la pena aclarar que cuando nosotros decimos 25 billones, no es que ese recurso se le entrega a los bancos. Este recurso gradualmente se le entrega al Fondo Nacional de Garantías para que respalde los créditos que bajan de la banca de primer piso. Resulta que encontramos que todos los meses que hemos vivido de pandemia, solo se ha desembolsado 7.5 billones, quiere decir que eso es el 29% de la totalidad del recurso. Cuando muchas veces hemos escuchado críticas que se benefician más las grandes empresas, eso no es cierto. Aquí encontramos, y debemos reconocerlo porque esas son las cifras reales, que en microcrédito se han apoyado con esas garantías 212.000 empresas, 21.000 pequeñas y 8.000 empresas medianas. Pero ¿qué pasa? Como estas 212.000 empresas
no son un número significativo de prácticamente, nosotros podemos decir, si somos el 90% de microempresas, de 1.600.000, estamos hablando de casi 1.000.000 de empresas prácticamente. O sea que esta cifra se queda corta frente al universo. ¿Por qué hay tantos recursos todavía disponibles? Aquí encontramos algunas razones. Este sondeo lo hizo el mismo Fondo Nacional de Garantías y encontramos que la de mayor impacto es que el 24% no cumple las condiciones de las líneas definidas por el Fondo Nacional de Garantías. Porque recordemos que también ellos tienen una normatividad que rige y no pueden tomar decisiones arbitrarias, porque o si no, entonces sucede que la Corte echa atrás decretos, echa atrás el manejo, que la superintendencia, que es la que vigila, puede sancionar, y eso es un alto riesgo, incluso para los que somos miembros de las juntas directivas. El otro porcentaje significativo es el flujo de caja del deudor. ¿Qué pasa? Ya muchas empresas antes de pandemia estaban haciendo inversiones significativas incluso en tecnología, en reconversión tecnológica. Cuando hacíamos el monitoreo, lo que estábamos observando más también era que ya se estaba invirtiendo mucho en relocalizar las empresas. Recuerden que también han dado modificaciones de planes de ordenamiento territorial y muchas empresas han tenido que reubicar sus plantas de producción, sobre todo que son las que más incidencia han tenido con las actualizaciones de los bots. Por otro lado, el reporte de las centrales de riesgo, este dato, a pesar que está aquí, yo creo que no es malo en el sentido de que cuando comparábamos con años o décadas atrás, podemos decir que estos reportes eran mucho más significativos. Hoy la gente se cuida mucho más de su comportamiento de pago. Precisamente para tener puertas abiertas. Cuando nosotros hicimos un sondeo, esto lo hicimos solo con 100 empresas, fue un sondeo de 2 días, porque ACOPI es parte hoy de la Comisión de Alto Nivel para el Financiamiento Empresarial y queríamos tener como algo de información de cómo estaban las empresas. Encontramos que de esas 100 empresas, 93 tienen cartera por cobrar por un valor de 20.000 millones de pesos. Una cartera muy importante para nuestro tamaño y solo 93 empresas. Que el 70% cree no poder recuperar parte de esa cartera hasta un 25%, que están seguros se va a perder. Y 71 empresas suman en créditos, en deudas pendientes con los bancos de aproximadamente 34.000 millones. O sea que si nosotros dividimos estos 34.000 millones en partes iguales, es 71 empresas, estamos hablando de algo más de 400 millones de pesos por empresa que está debiéndole al sector empresarial, a los bancos, perdón. En el acceso a financiamiento, encontramos también en monitoreo de ACOPI que el 42% de los empresarios MIPYME solicitó un crédito al sistema financiero y que solo al 48% se le aprobó ese crédito y al 52% no se le aprobó. Y las razones, encontramos disminución de ventas y utilidades, que eso en una pandemia se volvió mucho más crítico. Las garantías no eran suficientes. A ver, aquí vale la pena aclarar que las garantías, no todos tenemos acceso a las garantías por el mismo perfil de riesgo, que los bancos siguen mirándonos como el perfil de la misma manera. O sea, se está utilizando el mismo instrumento que existe para medir perfil de riesgo. Antes de pandemia es el mismo instrumento que hoy los bancos están utilizando. O sea que esa es una labor que desde el legislativo tenemos pendiente de insistir que debe ajustarse. ¿Por qué? Porque esta pandemia o esta situación que estamos viviendo no va a cambiar mucho de aquí a un año, año y medio o quizás 2 años. La baja capacidad de endeudamiento y que no cumplían con los requisitos. O sea, se parece mucho al dato que el mismo Fondo Nacional de Garantías encontró. Propuestas de ACOPI. ¿Qué encontramos? Nosotros para el tema de la reactivación sugerimos que las compras públicas representan el 15% del PIB y estamos hablando de 130.000 billones de pesos. Aquí vale la pena mencionar que a nivel nacional, Colombia Compra Eficiente está haciendo una labor, tanto que en pandemia las compras públicas y la participación de las MIPYMES
ha crecido como un 106%, 109% aproximadamente. ¿Qué sentimos nosotros? Que la tarea está pendiente de hacer con mayor responsabilidad desde las alcaldías y las gobernaciones, pero desde la misma ley MIPYME, que está radicada como ley de emprendimiento hoy en el Congreso de la República, nosotros vamos a seguir insistiendo que por ley se estipule un 30% en compras estatales exclusivamente para las MIPYMES y que en el caso de las alcaldías y gobernaciones podamos partir de una línea base que identifique qué tanta participación está teniendo la MIPYME y que cada alcaldía tenga la obligación por ley de hacer un plan de vinculación gradual de por lo menos un 5% anual hasta llegar a este 30%, basado en un sistema de indicadores, pero también estamos insistiendo que el RUP, que nos hace visibles y nos da opción, así como el SECOP, de participar en compras estatales, para nosotros debe tener un costo totalmente distinto a lo que hoy estamos pagando, porque estamos pagando igual que cualquier empresa. Y por supuesto, en el sistema de compras públicas vamos a exigir que se cumpla lo que ACOPI logró, que es la ley de pago a plazos justos, que inicia en enero del próximo año con un tiempo de 60 días y posterior al primer año a 45 días y que es la Superintendencia de Sociedades que debe vigilar el cumplimiento de esa ley. Por otro lado, estamos sugiriendo que a través de un programa de fortalecimiento de los clústeres empresariales y de conocimiento para el desarrollo del comercio interregional sea una estrategia para superar la crisis. ¿Por qué mencionamos los clústeres? Porque son por llamarlo así, una estructura que existe en los departamentos y que llevamos años trabajándole, que los empresarios han logrado un nivel de confianza y que han tenido un relacionamiento de mirar cuáles son sus capacidades productivas y tecnológicas. Pero también estamos diciendo, tenemos muchos tratados de libre comercio que no hemos aprovechado. Miremos los países más cercanos que forman parte de la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones y cómo podemos integrarnos con empresarios de esos países para poder competir en mercados mucho más sofisticados que solos no podríamos hacer o lograr. Pero también estamos diciendo que si ya el país, a través del sistema regional de regalías, nacional de regalías y el mismo Ministerio de Ciencias, hemos podido avanzar en todo lo que es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, aprovechemos esa capacidad de las empresas que ya tienen una estrategia definida en innovación, potencialicémosla un poco más para que ellas sean parte de las empresas que sustituyan importaciones, como lo dice aquí la propuesta. Y también sugerimos que debemos fortalecer la estructura de los clústeres existentes, porque siempre nos piden proyectos para poder crecer como clústeres, pero sentimos que no se han dado los recursos necesarios. Sin embargo, se han abierto diferentes convocatorias en estos momentos. Hay una convocatoria que es dirigida a clústeres para la reactivación económica que vale la pena aprovechar. Y por supuesto, desarrollo de proveedores, ¿por qué lo colocamos? Nosotros tenemos mucho relacionamiento con grandes empresas y necesariamente si nosotros formalizáramos un proceso, muy seguramente pudiéramos nosotros llegar más rápidamente a los mercados internacionales. También sugerimos un programa de aceleración de formalización empresarial que parte de la idea de que como en el país existe el simple y al cual se han acogido 20,000 empresas y que esta es una política fiscal, esa política fiscal debe considerar a otros grupos, no solamente a las empresas naturales jurídicas, sino también a los trabajadores autónomos. ¿Por qué? Porque la pandemia ha evidenciado que existe 5.1 millones de micronegocios por cuenta propia y que el 81% de ellos son informales, pero encontramos que el otro porcentaje, el 19% prácticamente, son formales. O sea que es un grupo muy importante para la economía y para los indicadores sociales. Y también decimos que existen muchos programas en el país para subsidios sociales y que eso económicamente representa el 12% del PIB, que proponemos que este esquema de subsidios se integre a esta política fiscal, incluya nuevos segmentos, pero también se genere
una política de desarrollo empresarial que podemos liderar los gremios para hacer o lograr mayor formalidad de manera sostenible en el país. Tenemos también una propuesta de acuerdos por la equidad fiscal y aquí estoy entrando al campo de los impuestos territoriales, específicamente del ICA, donde estamos seguros que las alcaldías pueden hacer una reducción temporal del pago del ICA, ya puede ser no reembolsable o reembolsable posteriormente cuando superemos en algo la pandemia. Pero también decimos que existen muchas estampillas en las diferentes alcaldías, que algunas son parecidas, otras son totalmente únicas o diferentes. Pero hay unas que son parecidas, como es las estampillas de Procultura y Proadulto, que representan un 6% de retenciones al hacer los contratos con los entes territoriales. Si ese 6% le disminuyéramos, por lo menos con una temporalidad definida, hoy lograríamos de un lado y otro dar un poco más de solvencia al sector empresarial. También a través del Consejo Gremial estamos haciendo unas sugerencias de activación de la oferta y demanda que vamos a entregar al gobierno nacional a través de un documento apoyado por Fedesarrollo. Y finalmente, en nuestras propuestas hay una que está muy dirigida a generar empleo temporal, y es activar la demanda interna del gasto público, que las alcaldías hoy generen empleos transitorios utilizando recursos propios para la aceleración de obras y compras públicas. ¿Por qué decimos obras? Dentro del plan de reactivación, el gobierno nacional ha estipulado 100 billones de pesos y cada alcaldía ya tiene unos proyectos de infraestructura definidos. Entonces, en esos proyectos de infraestructura, la mano de obra local debe tener hoy más preponderancia. También decimos que podemos desarrollar programas sociales intensivos en mano de obra. Ejemplo, cuando nosotros monitoreamos los municipios y la apertura y la cultura o el comportamiento ciudadano, encontramos municipios con muy mal comportamiento ciudadano y es casi que generalizado en el país. De cómo inyectar permanentemente dosis de cultura de buen comportamiento para no disparar la curva de contagio nuevamente. Ese puede ser un empleo intensivo en mano de obra. O sustitución de producción foránea. Hoy tenemos que pensar y actuar más como lo hacen los paisas. Primero mi gente, primero la gente de mi ciudad, de mi departamento, de mi región y después de otras regiones. Debemos ser hoy más regionalistas y nacionalistas en el consumo mismo, y eso no es solamente desde lo público. Nosotros como ciudadanos de a pie también debemos desarrollar mucho más esa costumbre si queremos superar un poco más la crisis. Finalmente, nosotros formamos parte de la comisión de alto nivel, como le llamaron, de propuestas financieras para el de salvamento empresarial. Las propuestas nuestras, que es un resumen prácticamente de lo que he ido diciendo, pero que no nacen por la arbitrariedad, nacen incluso de sugerencias o recomendaciones que ha dado la CEPAL. Entonces, vamos a insistir que el subsidio a la nómina reduzca ese 20% del que se está hablando o lo considere como ingresos reales y no por facturación, porque nosotros tenemos contabilidad de causación y eso nos limita un poco el acceso. También estamos sugiriendo que el subsidio que hoy recibimos del 40% tenga en cuenta el factor prestacional, pero también sugerimos que se incluyan las personas naturales que generan hasta 2 empleos, que a pesar de ser formales hoy están excluidas. Sugerimos que se consideren a los trabajadores independientes o autónomos que están pagando seguridad social. Incluir estos 2 grupos representaría hasta el mes de diciembre aproximadamente 700 mil millones de pesos. Por otro lado, hay otras propuestas que es adicional al subsidio, que se considere un empréstito de hasta el 60% del valor de la nómina para las empresas que tengan la capacidad no tengan la capacidad de pagar y que puedan acudir a ese empréstito de la nación. Sugerimos que ojalá ese empréstito se pueda pensar teniendo un periodo de gracia de un tiempo significativo hasta el 2021 y que se pague a través de renta
con 3 vigencias contados a partir del 2022 a 0 interés. También recomendamos que se reduzca la tasa del ICA, como lo acabo de explicar, y las mismas estampillas, pero un trabajo más de las alcaldías, pero puede darse un direccionamiento desde el nivel nacional. Y por último, que a través del Fondo Nacional de Garantías se respalden operaciones de hasta el 100% de garantías y que se haga una evaluación y flexibilización del perfil de riesgo teniendo en cuenta las condiciones actuales y las necesidades de capitalización que tienen las empresas y se amplíen los periodos de gracia. En esta ampliación de periodos de gracia estamos pidiendo mínimo 12 meses y que ese tiempo sea igual para cualquier tamaño de empresa y para cualquier sector, porque cada vez que se determina un periodo de gracia o tiempo de pago, siempre se establece un piso y un techo, y a nosotros las MIPYMES, por lo general nos define el banco, es el piso, que eso termina agobiando la capacidad tan limitada que nosotros tenemos. Y por último, a través de esa comisión, que incluso esta tarde tenemos una reunión preparatoria a la que tenemos oficialmente el próximo lunes, estamos pensando en productos totalmente diferentes, como los bonos, el confirming, que es un pago confirmado de proveedores, recoger cartera de las empresas, fondos de capital privado, el crowdfunding, el ordering y mercado de capitales, considerando incluso a las empresas sobreendeudadas. Entonces, eso es en términos general lo que nosotros estamos trabajando precisamente para que se pueda dar una reactivación mucho más segura. Y a todos, pues gracias por este espacio, Jitsi, y a Sandra por darme la oportunidad de compartir con ustedes.